Cuantifican en cientos los delitos de pederastia cometidos en instituciones religiosas en Navarra. Reclaman que no prescriban. Nuestro dolor no prescribe jamás. Actuaremos demandando verdad, justicia y reparación. En el casi un año de vida de la asociación se han denunciado 30 casos en Navarra entre los años 50 y 70. Creemos imprescindible una coordinación interpolicial para el establecimiento de un protocolo común para la recepción de las denuncias de pederastia. El primer caso en salir a la luz fue el de José Luis. Hizo pública una carta que su hermano dejó antes de suicidarse. Los dos fueron víctimas de abusos. Quiero dar las gracias a todos los miembros de mi familia que han sufrido durante este año muchísimo. Animan a denunciar a quienes hayan pasado por lo mismo, a pesar de que lamentan una férrea protección a la Iglesia. El concordato que Franco pactó con la Iglesia ha sido refrendado por todos los gobiernos hasta la actualidad. La respuesta obtenida por el Arzobispado de Navarra la califican de decepcionante. No se sienten ni aludidos. Cuando vamos a hablar con ellos, hablándole a la cara al arzobispo de Pamplona y contándole el relato, porque le dije, quiero que escuche usted el relato, a ver si viéndonos cara a cara, como si ustedes nos vieron cuando dimos los testimonios. Bueno, no pidió perdón. No somos personas anti-iglesia. Repito, no somos personas anti-iglesia. Crear la asociación y contar su historia les ha supuesto alivio para poder relatar lo que tantos años ha estado silenciado. Cuando tenía 9 años sufrió abusos sexuales en el seno de un colegio religioso en Pamplona. Han pasado 61 años de ello y rompen su silencio estas 3 personas a las que acabamos de escuchar y que hablaron con claridad en el Parlamento de Navarra. Una de las 3 personas es Marcos Leyún y hoy está en la Muga para contarnos cómo sufrió en solitario y en silencio esa tragedia y cómo romper el silencio le ha aliviado, desde luego, de por vida. Marcos Leyún, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Usted tenía 9 años y estudiaba en el Colegio Maristas de Pamplona. ¿Qué le sucedió, Marcos? Bueno, nosotros, me refiero a nosotros porque éramos 4 hermanos que vivíamos a 50 metros del Colegio de los Maristas. Cuando yo tenía 9 años, en ingreso, el hermano Julián abusaba de mí y de otros muchos de la clase. De mí abusaba en clase y luego alguna vez me llevó a una torre, la torre que forma esquina entre la calle Sangüesa y la avenida Galicia, y allí con la excusa de que tenía un taller de marquetería, cuando tenías la sierra y la madera en las manos, te bajaba los pantalones y seguía haciendo todos los tocamientos. Tengo que reconocer que jamás pasó de tocamientos conmigo, pero muchos compañeros de mi clase a los que conozco y a los que he hablado y a los que les he preguntado se recuerdan de este mismo caso. Recuerdan del hermano Julián abusando de ellos. 9 años, un niño. ¿Cómo se sentía Marcos Leyún con 9 años ante una situación totalmente inesperada de agresión, bueno, de violencia, podemos decir, contra un chaval? ¿Recuerdas cómo te sentías, Marcos? Sí, yo sobre todo lo que me sentía era un absoluto ignorante de lo que sucedía, ¿no? Para rato, con 9 años, tú puedes pensar que lo que está haciendo contigo un señor mayor es satisfacer un deseo sexual, ¿no? Yo lo más que pensaba era que el señor era un guarro, porque lo que me tocaba era lo que yo utilizaba para mis necesidades fisiológicas, ¿no? Para nada eso lo asociaba al sexo, por eso creo que es muy importante que los niños actuales sepan cuanto antes que este tipo de actuaciones tienen un reflejo. En aquel momento te sentías absolutamente impotente, ¿eh? Como aquel hombre lo mismo bajaba por la fila de mis pupitres que por la derecha, yo lo que procuraba siempre era a ver si esta vez sale por la otra fila de pupitres y no le da tiempo en esta clase a pasar por la mía. ¿Cuánto tiempo duró una situación? Le daba tiempo para todo, Marcos. ¿Cuánto tiempo? ¿Fueron años los que yo solamente tuve abusos de ese hermano en los Maristas en ese año, en el ingreso, cuando yo tenía entre 9 y 10 años. Compañeros míos que están en la asociación han sido más desgraciados porque han tenido abusos desde los 10 hasta los 13 años incluso. Alguno empezó a los 4 años y los tuvo hasta los 10, 12. ¿Se lo contaste a alguien en aquella época? Jamás, jamás, porque en primer lugar no lo entiendes, en segundo lugar
se produce un efecto de autoculpabilización, de que algo estarás haciendo para que esto suceda así. Sientes vergüenza también, y luego sobre todo yo creo que es muy importante entroncar que estos sucesos ocurrían en pleno nacionalcatolicismo franquista. Entonces yo lo que pensaba era que si le contaba a mis padres esto, lo más probable es que si mis padres iban a quejarse al colegio, me echasen del colegio. Y éramos 4 hermanos los que íbamos allí, eso podía ser grave. Por otra parte, mi familia, tanto mi padre como mi madre, eran personas muy católicas. Entonces, tener que enfrentarse a una estructura como esta, de un colegio religioso, pienso que les daría miedo a ellos también de las posibilidades que tendrían de tener consecuencias para ellos. ¿Nunca se lo contaste? Nunca, a los jamás. padres? Y además, precisamente la secuela más grave que yo tengo, bueno, tengo 2 secuelas, que además no me importa confesarlas. La primera es que mi madre se murió con 86 años. Yo jamás le confesé a mi madre. Mi madre era un poco, como suele ser en esta sociedad, que es matriarcal, en el País Vasco, en Navarra, pues mi madre era la que dirigía un poco la familia. Yo jamás le conté esto y, sin darme cuenta, inconscientemente la culpabilizaba de eso, y desde luego la relación mía con mi madre pasaba de tener una bronca a los 30 segundos un dolor inmenso por tratarle así a mi madre, pero esto te estoy diciendo cuando yo tenía ya 60 años y mi madre, o 58 años y mi madre 80 y pico, o sea que eso duró toda la vida. Emocionalmente siempre muy tocado, también Muy en la tocado. relación con los padres, ¿no? Sí. Y a tu padre tampoco, Marcos. Con mi padre no, jamás le confesé esto. Mi padre era más católico tradicional que mi madre, sin ser un hombre impositivo, pero jamás le conté tampoco esto, ¿no? Y la otra secuela que he tenido es que en las relaciones con las chicas, mientras yo soy el que lleva la iniciativa, pues todo va bien. Pero en el momento que una chica se me acercaba e intentaba insinuarse, acariciarme o... pues yo me quedaba con un bloqueo tremendo, ¿no? Y entonces no respondía. Secuelas importantes de por vida, ¿no? Que han necesitado de ayuda psicológica, de apoyo, de amigos, de familia. ¿Cómo has podido llevar, Marcos, este dolor a lo largo de toda tu vida? Bueno, en mi caso yo creo que he podido ser afortunado y la vida me ha dado otras oportunidades. Y realmente el no haber tenido más abusos en todo el tiempo que estuve en el colegio, reconozco que en otros aspectos fui feliz en el colegio, participaba en deportes, era realmente una persona popular. Tal vez por eso no tuve más agresiones sexuales en el colegio de los maristas. Y bueno, el caso de los demás que han sufrido sí que están en este momento. O sea, parece mentira, pero señores que tienen 60 años están en este momento con tratamiento psicológico, que aprovecho la ocasión para agradecérselo al Departamento de Justicia y Relaciones Ciudadanas, porque es el que está proporcionándoles ayuda psicológica a esas personas. También nos lo ofrece el arzobispado, lo ofrecen también los colegios, pero nosotros partimos de una cosa, que es que ir a confesarte o ir a que te curen los mismos que te han hecho el daño, para nosotros es una cosa absurda. Por eso quisiera resaltar que esa ayuda psicológica es muy interesante para los que la necesitan. Hasta en 3 ocasiones decías, Marcos, que no sois personas anti-iglesia, sino todo lo contrario, y nos explicas en el marco familiar en el que desarrollaste toda tu infancia y toda tu vida. Os encontrasteis cara a cara con el arzobispo en Pamplona, pero decíais que el resultado no fue satisfactorio ni deseado. Queríais que os pidiera perdón en nombre de la Iglesia. ¿Cómo transcurrió esa conversación y habéis encontrado quizá en ese momento o después algún alivio por parte de la autoridad eclesiástica? Bien, la primera vez que le solicitamos una entrevista era el mes de abril. Hasta el mes de agosto, donde volvimos a solicitar esa entrevista, no tuvimos ninguna respuesta, y en septiembre el obispo auxiliar contestó una respuesta por escrito que era más o menos manzanas traigo. A partir de que vino Monseñor Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, a la Universidad del Opus Dei, nosotros dijimos, pues bueno, parece que hay algún aspecto que esto pueda cambiar, ¿no? Entonces, indirectamente, solicité una entrevista personal
el arzobispo puso una condición, que es que quería que hubiese un testigo. Yo llevé otro, que era Jesús Zudaire, el presidente de nuestra asociación. Él decía que era porque se habían tergiversado sus palabras. Bueno, la entrevista fue absolutamente decepcionante. Y es un adjetivo suave. Decepcionante, pues por lo que ya he dicho antes, que no nos pidió perdón, a pesar de que yo le relaté los abusos, incluso con más detalle que lo que acabo de hacer ahora, y mirándole a los ojos y diciéndole que lo que estaba buscando era la empatía y que a ver si de esa manera conseguíamos que pidiera perdón. Pero la conclusión es que no piden perdón porque pedir perdón es reconocer que eso lo han cometido, ¿no? Ellos lo pueden llamar pecado, pero es que es un delito. Y aunque pase mucho tiempo, seguirá siendo un delito. Y ese delito no debía prescribir hasta que no se pase el dolor de todos los que los hemos sufrido. Precisamente eso es lo que reclamáis de forma firme, ¿no? Que no prescriban esos delitos relacionados con abusos sexuales en la infancia, es en lo que ya se está trabajando y esperemos que cambie la norma en este sentido. Sabemos que las personas presuntamente abusadoras y agresoras sexualmente de estas personas como Marcos han fallecido, pero todo eso no quiere decir que no haya que recibir un perdón o un cariño, ¿no? Podríamos decir, de la Iglesia, que es lo que verdaderamente estáis reclamando todas las personas que os habéis atrevido a dar la cara y contar vuestra historia. Realmente queréis unas palabras de perdón, en definitiva. Sí, ¿no? bueno, la justicia en su planteamiento actual no se puede juzgar a una persona difunta y no se puede tampoco, una vez pasado el plazo de prescripción de un delito, realizar ese juicio. Pero sí que hay otras justicias, hay una justicia restaurativa que creo que nos merecemos, una justicia de reconocimiento, de verdad, de saber que eso ha sucedido, y también hay otro camino, que es el camino de la denuncia por encubrimiento. Tanto los colegios como órdenes religiosas, como el propio arzobispado, y no quiero seguir más arriba, lo que están haciendo es esconder a pesar de que sabían que esto sucedía. Era muy común el traslado a otros colegios, como el señor arzobispo hacía traslados a otras parroquias de curas que podían tener delitos de abusos de pederastia o abusos sobre seres a los que podían dominar. Nos quedamos con este testimonio. El Papa Francisco, bueno, todos recordamos, ¿no? Propuso y planteó una cumbre sobre la pederastia, pero de alguna manera no satisfizo de algún modo, ¿no? Todo lo que vosotros, personas abusadas, habéis sufrido. No satisfizo absolutamente, ¿no? Bueno, nuestra conclusión y la de otras asociaciones que son parecidas en otras partes de España, nuestra conclusión es que tenemos muchísimas dudas de que la buena intención del Papa Francisco consiga traspasar todos los filtros inferiores. La última decisión es que los documentos, registros, etcétera, que tengan sobre estos casos los ofrezcan a la Policía Judicial, y lo que creemos es que en este momento de los archivos eclesiásticos están saliendo en forma de humo, no hacia el cielo, sino hacia el infierno, un montón de datos que pueden tener de casos que han tenido en su propia archidiócesis. Marcos Leyún, muchísimas gracias de verdad por venir al programa, por venir a la Muga, y terminamos sí, con un último mensaje que quiere lanzar. Sí, sobre todo quisiera aprovechar la ocasión que me da Navarra Televisión para invitar a todo el que me escuche y a todo el que en este momento pueda estar a favor de luchar contra la pederastia actual, para una concentración que celebraremos en la Plaza del Arzobispado el sábado, día 18, a las 12 del mediodía. Marcos Leyún, muchísimas gracias y suerte en el camino. Gracias, de Muy verdad. bien. Hasta pronto.